Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a una reflexión más aquí en la Tortuga Frisbee en Reflexión. Les damos la bienvenida a este nuevo live en esta nueva semana, final de semestre. Semestre un poco atareado, pero pues bueno, dice, están avisando más. Perfecto. Les cuento, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, el cual es un joven escritor de la ciudad de Puebla, de actualmente 19 años. Su nombre es Emanuel Illescas y vamos a estar hablando sobre sus obras, sus publicaciones y sus reflexiones en este ámbito de la literatura, la escritura y la transmisión de nuestros sentimientos y nuestras ideas a través de las palabras. Entonces le damos la bienvenida a nuestro compañero. Bueno, para reflexionar, platicar un rato con nuestro pana. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, José Luis? Bien, también estoy aquí. Te ofrezco una disculpa por las incomodidades que habíamos tenido, pero pues ya estamos, entramos en materia. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues tranquilo porque ya terminó el semestre, bueno, ya casi, entonces todo es más relajado. Claro, es lo que comenté en el inicio del live, que ha sido un semestre demasiado pesado, pero pues bueno, te damos la introducción, conocemos de ti que eres un joven escritor de la ciudad de Puebla, que actualmente, bueno, estás estudiando una carrera en la Universidad Autónoma de Puebla, pero como todos los invitados en la Tortuga Frisbee, pues nos gustaría que te presentaras. ¿Quién eres tú y qué haces el día de hoy aquí con nosotros? Bueno, yo soy Emanuel Illescas Aparicio. ¿Qué hago yo? Pues aparte de ser estudiante en medicina, eh, soy escritor, me dedico principalmente a la poesía y poco a poco voy incursionando en otras áreas de la misma literatura y estamos teniendo eh, cierta difusión sobre lo que hacemos para compartir con ustedes un poco de lo que escribo. Órale, que me parece muy impresionante que estés estudiando medicina y que al mismo tiempo estés incursionando en otra área que no te corresponde institucionalmente, pero que se relaciona mucho con los sentimientos, con el calor humano, con el cuerpo mismo. Y pues bueno, entrando en las preguntas para reflexionar el día de hoy, me gustaría preguntarte, eh, aquí dice, desde la infancia, pues bueno, nos relacionamos con las letras, nos relacionamos con la escritura y con estas formas institucionales, pues de escribir. Pero ¿tú a qué edad empezaste a tener esa cosquilla de escribir? ¿Cuándo fue el momento, tal vez en tu niñez o en tu juventud, en el que te descubriste a ti mismo como un principal escritor? Bueno, es que acá hay que recordar que antes de ser escritor todos somos lectores, empezamos desde que somos lectores y algo curioso es que a mí me costó empezar a leer, de hecho me acuerdo que iba en primero de primaria, todos ya empezaban a leer y yo hasta segundo de primaria aprendí a leer, entonces justo en ese momento cuando aprendí a leer nació esa pasión por la lectura. Eh, a mí me daban un domingo de 5 pesos y yo ahorraba esos 5 pesos porque en la Casa de la Cultura, que es la ciudad de Puebla, vendían unos libros enrapados pequeños que eran novelas y ahí empezó mi amor por la lectura, o sea, realmente mi amor empezó con novelas de Julio Verne, eh, antologías de poesía mexicana y demás. Y ya, eh, digamos que a los 9 años, eh, yo empezaba a ver los poemas y a intentar escribir, pero obviamente en ese entonces me faltaba conocer de estructuras gramaticales, de la misma poesía porque tiene su chiste. Y hasta los 15 años es cuando ya empiezo a escribir bien como tal. Que bueno, me parece bonito lo que dices, que antes de poder escribir, algunos de nosotros incursionamos en la lectura, como ese primer acercamiento, ya sea en la escuela o fomentado por los papás o por uno mismo, para acercarnos a la literatura, a la escritura, a la poesía. Personalmente creo que
Todavía no he encontrado el hilo para poder leer bien, para poder apasionarme por lo que estoy leyendo. Y bueno, creo que a lo mejor esta entrevista nos va a ayudar a que nos compartas esa emoción por adentrarnos en los libros, en escribir y en la lectura. Y bueno, justo en este camino que empezaste a forjar a través de tus experiencias en la lectura y la escritura, acompañado de que tuviste un interés de muy pequeño con autores que a ti te gustaron y que te causan relevancia, hoy en día a ti, ¿qué es lo que más te gusta escribir? ¿Y qué sentimientos quisieras transmitir a la hora de que escribes? Poco a poco vamos a empezar a ahondar más en tus obras, pero a ti, ¿qué te gusta escribir? Bueno, es que ahí es algo ambivalente, porque me gusta escribir relatos, cuentos, la narrativa, pero siendo sinceros, en ese ámbito todavía no tengo éxito como escritor. Y lo que me gusta de la poesía es que son dos cosas. Es un medio para expresar mi forma de ver al mundo y la otra es ese sentimiento, esa alegría, ese orgullo personal de que se comienzan a compartir los poemas, hace que ame escribir los poemas también. Y bueno, dentro de los temas que has tocado en tus escrituras, en tus publicaciones, ¿qué tipo de temas a Emanuel Illescas le gustan tratar? ¿Qué tipo de temas le gustan a Emma escribir, reflexionar, compartir? Bueno, ahí muchos piensan que para empezar la poesía es amor, solo amor o desamor. Y sí, escribo de amor y desamor, pero también me gusta eh, incursionar en otros temas. Hay quien dice que realmente el escritor es alguien que ve al mundo de una forma más detallada y por eso mismo me gusta escribir también de la naturaleza. Tengo ahí una afición por los haikus, son como un mini poema japonés, por así decirlo, que habla sobre la naturaleza de solo 3 versos. Y en algunas ocasiones también he intentado escribir de problemas sociales, porque todos vivimos en una sociedad y vemos y nos enfrentamos a ciertas situaciones y también me gusta como dar esa voz a quienes no pueden hablar. Claro que en esta palabra que comentaste, que nos hace ver más sensibles a nuestra realidad, a nuestro mundo, pues que creo que sí es una disciplina en la cual empiezas a sensibilizarte sobre los temas, como en este caso las causas sociales, y le empiezas a encontrar esas partituras, ese romance, esa intensidad o esa parte mágica que existe en las palabras a la hora de escribirlas, leerlas, incluso transmitirlas, ¿no? Y bueno, te aplaudo que puedas tener esa apertura a escribir sobre temas tanto de los humanos como de lo que nos rodea, en este caso la naturaleza, desde tu visión del mundo, ¿no? Y bueno, en tus publicaciones, con estos temas que has tratado, hablas de que tienes novelas por ahí, que tienes poemas, que tienes unos cuentos. ¿En qué eventos has participado? ¿En qué tipo de publicaciones has compartido tu material? ¿Y cómo ha sido la respuesta tal vez de la gente que conoces y de la que no conoces? Porque a veces pues la que conocemos son círculos sociales, familiares, amistades, incluso en la escuela, pero creo que la retroalimentación de la gente que no conocemos nos puede ayudar a seguir reflexionando. Sí, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Porque realmente ser un escritor a veces es difícil por la parte de publicación. He participado como en 12, 13 eventos, he intentado participar. De hecho, ahorita un poemario que escribí fue aceptado para ser apenas revisado por el jurado del primer premio internacional Fuente Baleos, creo que así es el nombre. Pero es lo que decía, hay una diferencia entre ser aceptado en que te publiquen, o sea, realmente yo estoy en espera en este caso de que digan los finalistas, de que haya una publicación del poemario si es que resulto seleccionado. Y en ese ámbito he sido
he podido participar en una revista llamada Nudo Gordiano, en una antología internacional de literatura llamada Sentimientos Libertarios de la Sociedad Mexicana de Literatura de la eh, Sociedad de Geografía y Estadística Mexicana. eh, y también ahorita en este mes que está el Festival Internacional de Poesía en Ensenada, he logrado compartir uno de mis poemas. Entonces, eso es en lo que he podido participar y en lo que han podido publicar mis poemas. Vayan, suena muy interesante porque son varios, es decir, no ha sido una publicación, sino has intentado diferentes medios, tanto en eventos como en revistas, como en foros, en este caso ferias, en los que has publicado o has intentado compartir. ¿Qué es lo importante? Compartir lo que la gente está haciendo, compartir desde el terreno que lo está trabajando. Y bueno, creo que es una satisfacción personal y los que estamos aquí en el live, pues te aplaudimos estas participaciones que has tenido en estos eventos tan importantes. Continuando un poco con la escritura, antes de pasar un poco a Emanuel Illescas persona, ya no escritor, Sí. muchos autores han compartido diferentes técnicas para escribir. Mencionabas hace rato reglas gramaticales, algunas consideraciones que tenemos que hacer a la hora de que estamos escribiendo o que estamos creando a través de las letras. Y te preguntaría, ¿tú tienes forma de escribir? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo se siente Manuel Illescas a trabajar? Tal vez un cuento, un poema. ¿Son diferentes esos procesos? Cuéntanos. Bueno, el proceso en general de escribir es el mismo. Eh, Me relajo porque hay que tener la mente despejada al momento de escribir. Me gusta escuchar música, tengo una playlist especial para los momentos en los que escribo y finalmente recuerdo momentos felices, momentos que me gustan de la vida, porque al final un escritor escribe sobre lo que ve de la vida. Tal vez no son a veces vivencias personales, pero las puede ver y las puede adaptar en una historia. Y ya ahí, pues dependiendo de lo que salga, un poema, un cuento, un relato, pues ahí ya debo de meterme a procesos más técnicos, más en cuestión de estructura, que debe de llevar una introducción, un desarrollo, un final o el mismo poema, los versos, si quiero poner rimas o si lo quiero hacer libre. Eso ya es como la segunda parte ya más especial del momento en que escribo. Claro que se diferencia cuando vamos a escribir una idea en prosa, que se diferencia cuando van a ser rimas. Personalmente yo he intentado escribir cosas, pero creo que nunca le he dado una metodología, una técnica y no sé qué son esas cosas. De repente le comparto a mis amigos, escribí esto, y ellos me preguntan, ¿qué es? Y le digo, no sé, pero lo escribí. Pero es una buena manera de empezar y bueno, tomar tus palabras para poder entender algunos aspectos para quienes personas gustan empezar a escribir, que es estar relajado. La música que nos acompaña en la mayor parte de nuestra vida también puede ser un consejo. Y bueno, intentarlo, ¿no? Intentarlo siempre, no importa lo que hagas, no importa lo que eres. Y justo para hablar de lo que eres, me gustaría preguntarte, ¿a qué te dedicas aparte de escribir? Ya conocimos al Emanuel, escritor, que ha tenido publicaciones, que ha compartido sus obras en eventos, pero ahora, ¿quién es Emanuel Illescas? Bueno, para empezar, estudio la licenciatura en medicina en la máxima casa de estudios de aquí de Puebla, que es la UAD. Eh, entonces debo de cumplir con mis deberes como estudiante, con las tareas, investigaciones, demás proyectos que puedan suceder dentro de esa relación odio-amor que tenemos con lo que estudiamos siempre. Y pues aparte, soy un joven, entonces me gusta hacer cosas de joven, me gusta platicar con mis amigos, platicar con mis papás, con mi familia. También dentro de esta pandemia he aprendido a tener cierto amor a las plantas y he formado un huerto urbano. Y muchos piensan que la licenciatura en medicina es muy aparte a ser escritor, pero
tenemos casos como Anton Chekhov, José Martí. Acá en México tenemos a Manuel Acuña y a Jaime Sabines, que al final de cuentas también eran médicos. Y entonces esa relación, ese contacto con vivir la vida, de que primero debes de vivir la vida, amar la vida o encontrar ese sentido a la vida, te ayuda al momento de escribir y se relaciona con quien tú eres. eh, y eso es lo que puedo decir como quien soy. Vaya, poético en esta relación que hay de amar la vida, tener la vida y las diferentes asunciones que le podemos dar a la misma. Bueno, para mí, desde otro punto de vista de lo que tú eres, pues podría decir que tu sentimiento por el humano, la medicina como parte esencial de nuestra vida diaria para cuidarnos, para seguir desarrollándonos, pues se relaciona mucho con esta liberación de emociones, con esta liberación y representación del ser humano como una persona física, emocional e incluso espiritual. Y bueno, los autores que mencionan justo recuperan esa forma de ver la vida y el cuerpo a través de las letras y le hacen alusión a este tipo de sentimientos y sensaciones. Pasando un poquito más con lo que comentabas, nombraste ahí algunos autores. En esta pregunta me gustaría que me contaras cuáles son los autores que a lo largo de la vida de Manuel Illescas han influenciado para que tú digas, yo quiero escribir, yo quiero hacer, yo necesito transmitir. Bueno, ahí son varios autores de que realmente de niño no pensaba ser escritor, o sea, es un gusto que surgió en la adolescencia. Pero autores me han influenciado desde que soy niño. Julio Verne me influenció toda la infancia, porque aunque sus historias pueden tener ahí un lenguaje victoriano medio complejo, medio extraño, te hacen soñar, te hacen imaginar. Está el libro de la Tierra a la Luna, y entonces ahí puedes soñar con ir al espacio, y es un sueño que todo niño tiene, el ser astronauta o viajar en un submarino, cosas así, viajar por el mundo. De ahí ya después, en la adolescencia, la pubertad, llamémoslo así, ahí no fui influenciado por autores que digas que, wow, son un Nobel o demás. Fui influenciado por los cómics. Batman, Grant Morrison, Neil Gaiman, los de la Liga de la Justicia, Superman. O sea, ahí no fue un gusto que digamos tan literario, sino fue un gusto personal, donde enlacé como ese gusto por los superhéroes con leer. Y ya en esta última fase, que digamos que desde los 15 años ya me enfoco más a tratar de escribir bien, a mejorar lo que escribo, ahí me han acompañado varios autores como es Hermann Hesse, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, y también podría mencionar a Mario Vargas Llosa, pero ahí es más por un libro que tiene, que es Cartas a un joven escritor, que si realmente a alguien de aquí le gusta escribir, debería de leer, porque no te comparte un método, sino te comparte ese amor que tiene por la escritura y cómo desarrollarlo. O sea, esos son los autores que podría decir me han ayudado. Es una lista bastante larga y es una lista bastante interesante porque recopila varias partes de ti. Recopila la parte artística, cuando dices que varios autores te han influenciado para escribir. Recupera también la experiencial con otra parte de la literatura que son los cómics y la diversión. Y recupera los sentimientos cuando hablas de tu infancia, de Julio Verne y de los sueños que nosotros podemos tener y que pueden ser realidad a través de las diferentes disciplinas donde nos desempeñemos, ¿no? En este caso, pues la literatura muchas veces es ese mundo al cual no podemos entrar todos los días, pero una vez que escribimos o una vez que leemos, empezamos a desarrollar esa sensibilidad para transformar nuestra mente en un campo que necesita ser recolectado, que necesita de la mano de nosotros mismos para poder sensibilizar y desarrollar otras actividades y otras actitudes.
En este caso y en este sentido, tú podrías decir que la influencia que has tenido a través de tu vida para poder escribir, para poder leer, ¿es una necesidad tuya compartirla o es un gusto tuyo compartirlo? Y defino necesidad como aquello a lo que te visualizas para profesionalizarte o es un gusto aparte que lo has tomado como tuyo. ¿De cuál de las dos dirías que es parte de ti? Es más un gusto porque eh, es que cuando lees un libro la imaginación se desborda. Hay autores que mis respetos pueden hacer que lo que lees te sientas en ese lugar, en ese ambiente, sientas los sentimientos del protagonista o los sentimientos que quiso expresar en un poema. Todo eso es algo que en lo personal yo disfruto cuando leo cualquier medio literario, sea un cuento, un microrrelato, un relato, una novela, pero también de cierto modo po- como profesionista he tenido que leer algunos textos que ya son más técnicos y entonces eso sí como que cuesta más agarrarle el cariño porque luego son más pesados y ahí es más como tratar de amar lo que quieres ser como profesionista. Claro, qué es la diferencia entre hacerlo por gusto o hacerlo por obligación, hacerlo por la escuela o hacerlo por una pasión misma, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto platicar contigo. Invito a las personas que están conectadas que manden sus preguntas al buzón o en los comentarios, porque hoy tenemos un invitadazo que es Emanuel Illescas, escritor joven poblano, participado en diferentes eventos importantes, nacionales e internacionales también. Sí, hasta apenas en un premio de poesía estoy intentando concursar. Pues claro, ahí están sus preguntas, mándenlas, las vamos a estar respondiendo al final del live para que estén pendientes. Después de este paréntesis ya hablamos un poco de tú como persona, de tú como escritor, pero ahora vámonos un poco más hacia la sociedad, hacia la reflexión de la sociedad y de cómo Emanuel Illescas percibe el mundo que nos rodea o por lo menos la sociedad que nos rodea. Tú sabes que estamos en un país que es México, que muchas veces está peleado con la lectura desde los niños pequeños hasta los adultos mayores y que tenemos índices diferentes para medir cómo leemos, qué tanto leemos y si somos un país lector. En este caso, tú como un escritor joven, como una persona que se adentró a la literatura desde muy chiquito o a diferentes temas de las letras, ¿qué le recomendarías a los jóvenes de nuestra edad para poder interesarse por la lectura? Bueno, ahí la recomendación sería que lean algo que les guste, no algo por obligación, o sea, bueno, en nuestra edad como universitarios ya no nos dejan que leer que la Celestina, que el poema de Mio Cid, porque me acuerdo que eso me dejaron leer en la secundaria y eso no lo leí porque me daba flojera, siendo sinceros. Entonces, ahí como que tenemos un odio por la lectura inculcado por la escuela y ya es cuestión de que por gusto personal, porque tú mismo quieras, empieces a leer algo que te gusta. Y si en cierto momento te bloqueas, porque también hay como un bloqueo de lector, no tengas el miedo de cambiar a otro libro, a otra antología, a un cuento, no sé, incluso si te gusta un tema de noticias específico, pues lee esas noticias y así vas profundizando en los temas, porque cada noticia, aunque inicia como muchas veces un encabezado amarillista, tiene algo detrás y ese trasfondo normalmente hasta puede tener un evento histórico social y ahí ya te pones a leer, a investigar sobre algo que te gusta, algo que te apasiona y ya no lo sientes pesado. Claro, el tema es ese que se relaciona mucho el odio-amor que a veces tenemos en la escuela, que ya ha sido mencionado en varias partes de la entrevista y que se nos ha inculcado como parte de leer. Tienes que leer esto, tienes que hacer esto, tienes que ponerte esto, ¿no? Y al final de cuentas, pues no nos dan como esa libertad, desde los más chiquitos hasta los más grandes, de poder leer lo que nosotros queramos.
Y bueno, se hace la invitación a los compañeros de que busquen métodos para leer, de que busquen contenidos, de que busquen recursos y que donde les quede la sensación de que quieren más, pues le sigan dando. Y muy importante que lo compartan, ¿no? ¿Tú crees que nuestras disciplinas, lo que nosotros hacemos, debe ser compartido o solo va a ser para nosotros? Bueno, es que al final de cuentas somos miembros de una sociedad, al escoger una profesión, somos elementos funcionales en la estructura social y ahí ya es cuestión de que cada quien analice eh, qué hace con su vida y cómo puede relacionarla con los demás. Tal vez quien no estudia desempeña algún labor en manual, puede ser, o como comerciante, y al final se tiene que relacionar con las personas, tiene que vender productos a cualquier persona de cualquier nivel social, estrato eh, socioeconómico, o sea, al final eso queda de menos y ya si logras acabar una educación superior, un profesionismo, dedicarte a lo que hayas estudiado, pero con mira a un beneficio social, a que, no sé, quieres ser arquitecto y tal vez sí creas estructuras, creas escuelas, creas puentes y demás, pero también podrías pensar en hacer servicio pro bono para crear, no sé, casas de indigentes y ahí interactúas con un ingeniero civil, con un albañil, pero personas que quieran beneficiar a la sociedad. O sea, ese es el punto, buscar un bien común porque todos vivimos en el mismo lugar, todos interactuamos en el mismo lugar y hasta que Elon Musk no consiga llevarnos a Marte, pues todos estamos condenados a vivir en la misma Tierra. Entonces, buscar el beneficio de todos. Claro, comparto tu forma de pensar. Lo personal no se prescinde de lo colectivo y es importante siempre tener esta reflexión de que, bueno, no debemos tener ni tan tan ni muy por acá, ¿no? Sino siempre estar en contacto, movimiento de qué estamos haciendo, de cómo podemos ayudar y de que tenemos como una responsabilidad para hacerlo, ¿no? Y no una responsabilidad porque a veces se piensa, alguien más te obliga a hacerlo, o tienes la responsabilidad porque yo te digo, sino por este bienestar común, este bienestar colectivo que, bueno, se puede perseguir desde las personas que trabajan en la limpieza hasta el profesionista que trabaja en una empresa, que trabaja en la educación, etcétera. Siguiendo este tono de la pregunta y para sentarla un poco en quién eres tú, ¿tú cómo crees que las letras nos ayudan a percibir el mundo y cómo crees que nos aportan para seguir reflexionando sobre lo que estamos haciendo? ¿En qué te han ayudado a ti? Bueno, para empezar, como que te ayudan a desarrollar cierta empatía, cierta conexión con lo que te rodea, sean personas, sean insectos, animales. De hecho, tengo por ahí un poema que es El lamento de los polinizadores, en el que hablo de cómo las abejas surgen en este mundo porque es difícil luego encontrar una flor en la calle y las abejas sabemos que necesitan flores para polinizar. También te conectas con las personas porque, siendo sinceros, yo vengo de una colonia popular de acá de la ciudad de Puebla y me encuentro con pepenadores, con rogaditos y muchos cuando escuchan estos términos, primero como que les da cierto asco, se alejan y demás, pero aquí es donde vivo y aquí tengo que interactuar con ellos, entonces como que empiezas a entender ese sufrimiento, el por qué tienen que hacerlo, porque al final no tienen trabajo o no tienen una estructura social que les ayude a superar esa adicción y aprendes a tratar con ellos eh, y verlos como humanos, no como tal vez el pecado, el delito que tengan. Claro, veo que están comentando, para complementar tu comentario, pues sí es importante esta sensibilidad desde que salimos de la puerta de nuestra casa
hasta el momento en el que nos podemos desarrollar como profesionales, ¿no? Checar qué personas pueden hacer las cosas, checar qué están sintiendo cuando las hacen. Y bueno, creo que las letras, la lectura y la escritura pues deben ser compartidas principalmente para fomentar esa sensibilidad que podemos tener y visibilizar cosas que están pasando. Muchas veces entendemos como las letras, por ejemplo, yo antes entendía los poemas, como tú decías, nada más como el amor, el desamor y a lo mejor la pasión, ¿no? Pero existen poemas dedicados a la sociedad, existen poemas dedicados a la naturaleza, a nuestro sentido como humanos y que todo bien con el internet. Sí, todo bien. Ah, porque por ahí se me lagueó. Nada, y que nos hacen sentir poco a poco más cercanos y siempre compartir lo que estamos haciendo. Voy a leer un poco de las preguntas. Muchas gracias por estar mandando sus preguntas para Emanuel Illescas, joven escritor de la ciudad de la ciudad de Puebla. La primera es, ¿de dónde sacas inspiración para crear un poema? Muchas gracias a M. Caudillo por compartir su pregunta. Bueno, la inspiración es... Pablo Picasso decía que la inspiración está en el aire. Hay quien dice que la inspiración está en la mente, en las ideas. Entonces, eh, la inspiración la saco de dos partes, de lo que vivo y me gusta o me causa conflicto. Y la otra es que en el banquete de Platón mencionan el amor platónico, pero no como lo conocemos, sino como tú puedes idealizar a alguien que sea superior en virtud, o sea, que te pueda ayudar a alcanzar algo que deseas. Y ahí es donde surgen las musas de los poetas, de los escritores. Y en parte sí tengo a alguien que me ayuda a inspirarme en ese aspecto. Qué bueno, amigo. La verdad es que es importante tener siempre la apertura, encontrar esa inspiración, que muchas veces sale de momentos y de lugares que no pensábamos, ¿no? La inspiración no es esta materialización de ver una foto, ¿no? Que muchas veces en las películas nos pasa, ¿no? Ver una foto y el poeta escribe, o ver un árbol y el pintor pinta, sino que muchas cosas son abstracciones nuestras que queremos complementar y que poco a poco desminuzando lo que nos pasa en nuestros ojos alrededor, pues encontramos lo que es la inspiración. Aquí en los comentarios, permítame tantito, nos pregunta Angie Arc, no, Angie Are, ¿en qué clase de poemas te enfocas más? ¿Cuál es tu línea para escribir poemas? Bueno, ahí supongo que se puede contestar esa pregunta por dos formas, tanto en cuestión de temas o en cuestión de estructuras. En estructuras me enfoco normalmente en tres básicas, que es el haiku. Son tres versos dedicados a la naturaleza, que deben de rimar ahí a la fuerza. Em, las décimas, que son 10 versos seguidos, ahí dependiendo de qué quiera expresar, puedo hacer que rime o lo dejo como verso libre. Y cuartetos, que son el típico poema que conocemos, 4 párrafos con 4 versos cada uno. Y en temáticas me enfoco en dos, en amor, desamor, lo voy a unir en uno, y en la naturaleza, es en lo que me enfoco generalmente. Claro, yo conocía el cuartetos y creo que, bueno, algunas cosas que he escrito son en cuartetos, pero pues nunca le he dado la forma y el formato para profesionalizar esa técnica o para desarrollarla un poquito más. Muchas gracias por la pregunta, Angie. Por aquí arriba había una pregunta que no recuerdo de quién era. Eh, también es de Angie, que dice, ¿cómo sabes que un poema ya está terminado? ¿Cómo sé que un poema ya está terminado? Es algo complicado porque generalmente un poema sigue una secuencia de ideas, ¿no? O sea, eh, tienes la inspiración, tienes la idea sobre un tema en específico y haces, escribes.
hay veces en los que tienes un bloqueo eh, como escritor y lo dejas a la mitad y tal vez 2 días después, una semana después, un mes después, lo leo y veo, no, este verso como que no le da un buen final y ya tengo de nuevo esa inspiración y continúo escribiendo. Y en el momento que sé que está terminado es cuando me siento a gusto con el poema, cuando siento que ese párrafo final, ese verso final, lo que sea finalmente, me inspira o me deja con un buen sabor de boca, mejor dicho, o sea, me siento contento con lo que escribí. Claro que estar contento con lo que uno hace a veces es mucho conflicto. Yo siempre tengo un bloqueo también con entender si lo que estoy haciendo ya está bien hecho o necesito mejorarlo. En esta visión utilitarista que muchas veces tenemos de no está bien, no está bien, tiene que ser mejor, tiene que ser mejor. Pero pues bueno, es un conflicto de cada quien que hay que ir resolviendo y qué bueno que cuando te sientas a gusto puedas empezar a compartir tus publicaciones, tus eventos, tus programas, tus poemas y tus textos, que también escribes cuentos. Ah, y justo hace rato tu hermano Edgar, al que le mandamos un saludo, nos había pedido, nos había hecho la petición de que si nos podías compartir tal vez alguno de tus escritos, ya sea un poema o una pequeña reflexión acerca de lo que has escrito. ¿Crees que se pueda? Sí, un poema, vendría bien compartirlo. Em, bueno, este poema se titula Una mirada para vivir. Dos miradas y un secreto de reflejo, con un solo par de labios de la tuez, mezclado con piel olivo y lunares, para descubrir tu silueta misteriosa. Solo sé que es un ángel mítico con curvas llenas de tentación y una mirada destinada al paraíso. Existe algo en ella, divino o mortal. Entre sus uñas está el secreto de su mirada en mi piel morena, o en el canto de su voz de sirena. Debería saber su juego luminoso, entre sombras, luz y ausencia. Nada está oculto cuando sonríe. Ayer lo ignífero era tu propiedad, hoy lo invernal es tu procesión. En ausencia de la fogata otoñal, que reviva tu pasión porque nada espero en respuesta, pero todo quiero en esperanza. Ese es un pequeño poema que escribí. Bravo, está muy bonito, amigo. La verdad me gustó mucho porque utiliza palabras que podemos entender y sobre todo que te puedes reflejar. ¿Nos puedes decir a quién se lo escribiste? ¿A qué se lo escribiste si es que no es una persona, no? Em, bueno, este poema se lo escribí a alguien que estimo mucho, alguien que es muy importante para mí. Se llama Karen y ella es como mi musa, por así decirlo. Qué buen amigo. Solamente queríamos checar quién era la inspiración o qué era la inspiración, porque como lo habíamos comentado, pues muchas veces no existe una figura física o un humano para inspirarnos, pero pues puede existir la naturaleza, el sentido humano, la reflexión, la sociedad, etcétera. Voy a checar si existe otra pregunta y si no, empezamos a cerrar el live con una reflexión acerca de lo que platicamos hoy, acerca de lo que eres tú, e invitar a la gente con un pequeño comentario más. Dice Karen que te quiere mucho, Ame también dice que te quiere, no, ella dice bravo, Karen te envió un corazón y ya. También están felicitando mucho por tu poema, amigo. Pues bueno, al no haber más preguntas por parte de la gente, al no haber más comentarios, pues siempre en la Tortuga Reflexión dejamos algo, dejamos una colita que nos puede ayudar a todos los que estuvimos hoy y a todos los que pueden ver nuestro contenido para tener esa cosquilla de hacer cosas. ¿Qué reflexión final podrías decirle a las personas para que se adentren en la escritura, en la lectura y en crear sus propias formas de ver el mundo? Bueno, para empezar, recomendaría mucho que lean porque
al final leer te ayuda a entender eh, este mundo ficticio que creas como escritor. De ahí puede que al comienzo todo es difícil. Yo en lo personal tardé 3 años en decidirme compartir mis poemas y tardé un año más en poder compartir, publicar algún poema. Eh, entonces es esa perseverancia con lo que te gusta, con lo que quieres hacer, porque muchas veces es un sentimiento interno que tienes para hacer las cosas, pero que no sabes cómo concretar, y para esto existen algunos talleres. Luego está la UNAM, llega a sacar de vez en cuando algunos talleres gratuitos. Acá en BOAD el CCU llega a sacar unos talleres con cierto costo de escritura. En cuestión de poesía, si te gusta, está el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia de Bellas Artes. Está una escuela que en lo personal ahorita estoy tratando de estar con ellos, que es la Escuela de Escritores de la Sociedad Generalizada de Escritores Mexicanos, donde de la mano con un autor te van ayudando a entender esas estructuras, porque al final todo ya está estandarizado, todo ya está, no quisiera decir dominado por las editoriales, pero al final es que sí, y te piden estructuras, te piden formatos, te piden cierta secuencia, y muchas veces eso es lo que nos falla cuando empezamos a escribir. Ese orden de, pues desde la puntuación puede fallar, o ya la idea de escribí algo, es una historia, pero le di la secuencia, ya no sé qué es, no sé si es un relato, no sé si es un cuento, el inicio de una novela puede ser, o escribí algo en prosa, pero está en corrido, no sé si puedo hacer un poema o qué puedo hacer. Entonces, ahí ya una vez que vences ese miedo para escribir, es buscar medios para crecer como escritor, porque en mi caso yo he tenido que buscar, porque no es mi área, no me metí a una licenciatura de letras, lingüística, eh, no sé, letras hispanas, lo que está relacionado, y no entiendo al final esos temas, lo que piden los editores. Entonces, ese es un punto. Y el segundo, que si algo te apasiona, tú quieres hacer algo, no te des por vencido. El camino de lo que quieras hacer va a ser difícil. Si quieres ser un lector, una persona culta, y no lees al comienzo, te va a costar, siempre cuesta mucho, pero poco a poco puedes ir desarrollando ese gusto, eh, ir incursionando, empezando tal vez con libros pequeños de 60, 80 páginas, después ir elevando como que a 100, 150, y así hasta que ya digas, wow, ya leo mucho, ya disfruto leer. Y si quieres escribir, pues puedes empezar llevando un diario. Llevar un diario es muy bueno, porque empiezas como que tu mente empieza a formar la idea de cómo escribir, cómo plasmar tus ideas, y ya si quieres dedicarte a algo más profesional como escritor, buscar esa formación que dije anteriormente, ya como que volverte un experto en el tema para que así sí puedas publicar. Son grandes consejos desde la parte técnica, si es que hay que profesionalizarlo, y también como primer acercamiento a la lectura, pues es un consejo que podemos seguir, que podemos compartir. Y pues bueno, para cerrar la entrevista de hoy, me dio mucho gusto tenerte, amigo Manuel Illescas, joven escritor de la ciudad de Puebla, próximo médico. Vamos a tener ahí también sus experiencias como médico en unos años. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta reflexión sobre la lectura, la escritura, los poemas, los cuentos y la visión que nosotros tenemos del mundo para compartir siempre nuestro arte. Mucho éxito, amigo, en tu carrera, mucho éxito en lo que hagas y algún comentario final.
Bueno, agradecerte esta pequeña entrevista, esta oportunidad de compartir un poco de lo que hago. Me pueden seguir en las redes sociales, ahí pues estaré compartiendo un poco de lo que escribo, un poco de lo que hago, también mezclándolo con un poco de cosas que hacen demás escritores, ya sea que sean muertos o vivos, para no solo fomentar ese amor de escritura, sino ese amor porque lean y hacerles más fácil conocer más autores. Pues sí, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Esta fue una emisión más de la Tortuga Frisbee en Reflexión. No se olviden siempre cuestionar su entorno, cuestionar lo que está pasando y compartir con los que conocen y los que no conocen sus visiones del mundo. Hasta luego, adiós. Adiós, hasta luego.